Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. It's been a rainy day in Miami, Ha sido un día lluvioso aquí en Miami, but tonight we're glad to be here, starting in Acts chapter 6, pero estamos felices de estar aquí esta noche. Vamos a empezar en el capítulo 6 de Hechos. as we can continue our study in the book of Acts, Seguimos nuestro estudio en el libro de los Hechos, living as a disciple in a world that's hostile to God. viviendo como discípulo en un mundo que es hostil a Let's Dios. say a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. As we open your word, we pray that you open our hearts, Así como nosotros abrimos tú abres nuestros corazones, abrimos tu palabra, that we might receive everything that you have for us. para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús Amen. oramos. Amén, Amen. amén. Amen. Praise God. Last week, we had a wonderful time learning about Gamaliel. La semana pasada estuvimos una semana maravillosa estudiando Gamaliel. We saw what happened to Ananias and Sapphira Vimos lo que les sucedió a Ananías y Zafira when they lied. cuando mintieron. Previously we saw how God was adding thousands to the church. Anteriormente habíamos visto cómo Dios añadía miles a la iglesia. And then in chapter 5, we saw how God removed 2 people from the church. Y vimos en el capítulo 5 cómo Dios removió 2 personas de la iglesia. We say in Cornerstone that everybody blesses us. Decimos en Cornerstone que todos nos bendicen. Some bless us when they come, Algunos bendicen cuando llegan some bless us when they leave. y algunos bendicen cuando se van. But God is the one that adds. Pero Dios es el que añade. He's not a God of division. Él no es un Dios de división. But fast forward, when we go to chapter 6, Adelantemos hasta el capítulo 6. this is a chapter when they choose the 7 who will serve as the first deacons. Esto es cuando ellos escogen los primeros 7 que van a servir como diáconos. And we'll begin reading in verse 1. Vamos a empezar en el versículo 1. Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Now remember, in Acts chapter 2, when the Holy Spirit was poured out, Y recuerden que en el capítulo 2, cuando fue derramado el Espíritu Santo, 3,000 people got saved. 3,000 se salvaron. And later, many, many more, hundreds of people were coming to faith in Jesus Y Christ. luego muchos más, porque muchos venían a la fe en Jesucristo. But not everybody who was saved was a disciple. Pero no todos los que eran salvos eran discípulos. A disciple is somebody who's gone through discipleship. El discípulo es el que ha pasado por el discipulado. And so as the church grew, the number of disciples was multiplying. Y así como la iglesia crecía, el número de discípulos se multiplicaba. And that means that there was a lot of teaching going on. Eso quiere decir que había mucha enseñanza And people were learning the Word of God. y la gente aprendía la palabra de Dios. They were learning about God's eternal purpose. Estaban aprendiendo sobre los propósitos eternos de Dios. They were learning about the calling of God. Estaban aprendiendo sobre el llamado de Dios. That's what a discipleship program does. Eso es lo que un programa discipulado hace. And as the number of disciples was multiplying, Y así como se multiplicaba el número de discípulos, there arose a complaint se levantó una querella against the Hebrews en contra de los hebreos by the Hellenists. por los griegos. Let me explain that there's different groups of Jews in Jerusalem at that time. Habían diferentes tipos de judíos en ese tiempo o de hebreos en Israel en ese tiempo. There were the Hebraic Jews. Estaban los judíos hebreicos. Those were the ones who lived in Jerusalem, Eso eran los que vivían en Jerusalén. went to the temple, Iban al templo, they studied the Torah, estudiaban el Torá they kept the Jewish religion. y mantenían la religión judía. And then there were the Hellenistic Jews. Estaban también los judíos Hellenistics, yeah, read right there. helenísticos A complaint arose against the Hebrews by the Hellenists. How por does it los say? griegos. Yeah. So they're also called the Grecians or the Greeks. También eran llamados griegos Why o was that? helénicos. Why was that? ¿Por qué era esto? Because Greek was the official language of the Roman Empire. Porque el griego era el idioma oficial del Imperio Romano. It was the business language. Era el idioma
de negocios. Kind of like, if you go to an airport control tower, Así como si usted fuera a la torre de control de un aeropuerto, no matter where in the world you go, no importa qué lugar en el mundo usted the, esté, the official language for airport control towers is English. el idioma oficial de la torre de control es el inglés. And so in this time of the world, even though the Jews spoke Hebrew, Entonces, en este tiempo del mundo, a pesar de que los judíos hablaban hebreo, everybody in the empire spoke Greek. todos en el imperio hablaban griego. So the Hebrews that studied more, that wanted to be in business, they would also learn Greek. Entonces, los hebreos que querían estar en negocios también aprendían el griego. So you had the Hebraic Jews, Tenían entonces los judíos hebreicos then you had the Grecian Jews. y también tenían los judíos griegos. They were from other countries around the empire, Eran de otros países en el imperio, but they were Jewish, pero eran but judíos, they spoke mainly Greek. pero hablaban mayormente They griego. were called Grecians or Hellenistic Jews. Eran llamados griegos o judíos helénicos. So there was some complaints Habían algunas querellas against the Hebrews. en contra de los hebreos. But remember, these were Christian, Pero recuerden, estos eran cristianos, but they were just Jewish pero solamente que eran judíos, who believed in the Messiah. que creían en el Mesías. Did you know the church was started by Jews? Ustedes pueden creer que la iglesia fue empezada por judíos. The first Christians were Jews. Los primeros cristianos eran judíos. And we read that now in the book of Acts. Y ahora lo podemos leer en el libro de los So Hechos. the Jews from Jerusalem Entonces los judíos de Jerusalén were annoying the Jews from other countries estaban enojando a los judíos de otros países because they were not distributing the food fairly to those Jews from other countries. porque no distribuían la comida justamente a los judíos de esos otros países, The Hellenists los griegos or o Hellenistas. helénicos. And there was also another group También había otro grupo called the proselytes. llamado los proselitas. These were secular people. They were not Jews or Christian. Estos eran personas seculares, They belonged to other religions, pertenecían a otras religiones. and they became Jewish. Entonces se convirtieron al judaísmo. Or in this case, they became Christian. O en este caso se convirtieron al They were cristianismo. called proselytes. Eran llamados proselitas. And another term used for them, they became God-fearers. También otro término que se usaban era aquellos que tenían temor de Dios, Que se volvieron temerosos de Dios. temerosos de Dios. So the proselytes were heathens who became Jewish or Christian. Entonces los proselitas eran impíos que se convirtieron en aquellos que tenían temor de Dios And they started following Jesus. y empezaron a seguir a Jesús. So the reason was there were widows who were being neglected. Entonces la razón era que las viudas estaban siendo desatendidas. And in the Bible later on, Paul develops this whole concept of how the church has to take care of the widows. Entonces ya más adelante vemos cómo Pablo desarrolla cómo se deben atender las viudas. If you turn with me to 1 Timothy, Si van conmigo a Primera de Timoteo, this was a big concern in the early church. esto era algo que concernía a la iglesia primitiva, Because what usually happened when a woman's husband died, porque lo que sucedía cuando el esposo de una mujer moría, the woman had no way to make a living. entonces la mujer no tenía ninguna forma de sustento. Many times they became poor. Muchas veces se convertían en And we pobres still see that in many countries. y lo podemos ver en algunos países hoy en día. In India, when a man dies, En India, cuando un hombre muere, their tradition is to burn them in a funeral pyre. la tradición es quemarlo o incinerarlos. And I don't know if they still allow this to happen, Yo no sé si todavía permite que esto suceda, but pero while they're on the fire, the body of the man is on the fire burning, mientras el cuerpo de ese hombre está quemando en el fuego, many times the wife would throw themselves on the fire. muchas veces las mujeres se tiraban también en el Because fuego, when their husband died, they have no future. porque cuando el esposo moría ya no tenían más futuro. So there was a burden in those days. There was no Social Security, there was no Medicaid or Medicare. En ese tiempo había una carga porque no había seguro social, no había Medicare ni Medicaid, There was no assistance from any government. no había ninguna asistencia del gobierno And widows suffered a lot. y las viudas sufrían mucho. And the church took on that burden to care for the widows. Y la iglesia tomó esa carga de ocuparse de las viudas. But eventually Paul made a list, Eventualmente Pablo hizo una lista and he said the widows
that are on this list, we're going to help them. Y dijo, las viudas que están en esta lista las vamos a ayudar. And he put down some conditions in 1 Timothy chapter 5, Y él puso condiciones, la vamos a ver en 1 de Timoteo capítulo 5, verse 3. versículo 3. It says, honor widows who are really widows. Honra a las viudas que en verdad lo son, Who are really widows. que en verdad lo son. Let's read verse 5. En el versículo 5, It says, she who is really a widow and left alone trusts in God and continues in supplications and prayers day and night. mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. This was not a welfare Esto charity no- program. Esto no era un programa de caridad. This was for the women in the church Esto eran para las mujeres en la iglesia who were actually women of prayer. que eran verdaderamente mujeres de And oración. then the church says, put them on the list. Entonces la iglesia decía, sí, ponla en la lista. If they're continuing to pray day and night. Si permanecen en la oración día y noche. In verse 9, En el versículo 9, do not let a widow under 60 years old to be taken into the number, and not unless she has been the wife of one man. sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, Well reported for good works, que tenga testimonio de buenas obras, if she has brought up children, if she has lodged stranger, if she has washed the saints' feet, if she has relieved the afflicted, if she has diligently followed every good work. si ha criado a hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. So it's an interesting chapter to read about the requirements of who the church was going to help. Es un capítulo muy interesante sobre los requisitos de quiénes la iglesia iba a ayudar. Later on in James chapter 1, verse 27, Luego, más adelante, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, James said, this is true religion, Santiago dijo, esta es la verdadera religión, to help the widows and the orphans. de ayudar a las viudas y a los huérfanos. But when you look at the requirements, Pero cuando usted ve los requerimientos, I wonder how many women in today's churches would qualify. me pregunto cuántas mujeres en la iglesia de hoy cualificarían para esto. So we thank God for the welfare system in our government. Entonces le damos gracias a Dios por el servicio del gobierno. So let's keep reading in Acts Seguimos leyendo en el libro de los Hechos, chapter 6 capítulo 6, and verse 2. versículo 2. It says, then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. So preparing to teach the Bible Entonces prepararse para enseñar la Biblia is very time consuming. consume mucho tiempo. And so today I felt really spiritual. Hoy me siento muy espiritual. When I was getting ready for tonight's study, Cuando me preparaba para el estudio de esta noche and then I had things that I wanted to say, y tenía cosas que quería decir and I wake up in the morning with these thoughts, y me levanté en la mañana con estos pensamientos and I get a phone call from Pastor Juan Carlos. y recibo una llamada del pastor Juan Carlos. You need to go pick up food. Tienes que ir a recoger la comida. And I said yes, I'll go do it. Y dije, sí, voy a ir a hacerlo. And I said, I can't be spiritual like this. Y pensé, yo no puedo ser espiritual así. Instead of just thinking about the Word of God and preparing the Bible study, En vez de yo estar pensando en la palabra de Dios y preparar el estudio bíblico, I'm just playing. estoy jugando. But I did go pick up the food. Pero sí fui y recogí la And comida. Otto Sr. helped me. Y Otto me ayudó. It was not our usual pickup date, but they called us and we said yes. No era nuestro día usual de recoger la comida, pero de todas maneras dijimos que sí. How many are blessed by the food here? Amen? Cuando están bendecidos por la comida de aquí, It's a blessing from God. es una bendición de Dios. But they realized that the group was getting really big. Pero ellos se dieron cuenta que el grupo crecía mucho And they could know the apostles could no longer do everything that they were doing. y que los apóstoles ya no podían hacer todo lo que estaban haciendo. And so in verse 3 says, En el versículo 3 dice, they called the brethren and they said, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business.
Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. And we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. And verse 5, and the saying pleased the whole multitude, and so they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Nicanor, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. So I want you to notice 2 things here. Quiero que noten 2 cosas aquí. First of all, they said, let's choose 7. Primero que todo, dijeron, vamos a escoger 7. This was a very Jewish thing. Esto era una cosa muy judía. Whenever they had a project or something important that they had to do, Cuando tenían algún proyecto o algo importante que hacer, they would pick 7 men. siempre escogían 7 It's hombres. just a very biblical thing to do. Eso era algo muy bíblico de hacer. That's why I had 7 children. Por eso tuve 7 hijos. It's very biblical. Es muy bíblico. And so they chose these guys, Entonces ellos escogieron a estos hombres, but all of them had Greek names. pero todos tenían nombres griegos. They all had Greek names. Todos tenían nombres griegos. The complaint was against the Greeks, La querella era en contra de los griegos, against the Hebrews by the Greeks, en contra de los griegos por los en hebreos, contra de los judíos. en contra de los judíos por los griegos. The Greeks were complaining that their widows were not getting, Los griegos se quejaban de que las viudas no estaban siendo atendidas. so they picked 7 Greeks. Entonces escogieron a 7 There's griegos. not going to be any more complaints Ya no now, van a haber más querellas, because this was the group that was suffering. porque este era el grupo que estaba sufriendo. And so they asked first. They told the people. Primero ellos le dijeron a la multitud, They wanted to know ellos querían saber, who were the ones that were worthy of serving the body of Christ. ellos querían saber cuáles eran dignos de servir al cuerpo de Cristo. Just not too long ago, we ordained some new deacons in church, Nosotros no hace mucho ordenamos unos diáconos en la iglesia. and it was not a lottery. No era una lotería, It was not favoritism. no era favoritismo. We met with the 5 pastors of the church. Nos juntamos con los 5 pastores de la iglesia. We met with the existing deacons in the church, También nos juntamos con los diáconos existentes. and we want to know who had a good testimony, Queríamos saber quién tenía un buen testimonio, who loved the church, quién amaba la iglesia, who was serving in the church. quién estaba sirviendo en la iglesia. And that's how we came to the place where we ordained the people that we ordained. Y así fue que llegamos a la conclusión de ordenar a los que ordenamos. We prayed and then we laid hands on them. Oramos y luego impusimos manos. And so this is the way that they did it in chapter 6. Así fue la forma que lo hicieron en el capítulo 6. And we say these were the first deacons, Y decimos, estos fueron los primeros diáconos. but it doesn't really say that in there. Pero no dice eso ahí. It says that they were servants. Dice que eran siervos, They were serving God. estaban sirviendo a Dios. The word to serve in Greek La palabra servir en griego is diakonio. es diaconía. So they didn't open up a new office and a new position. Ellos no abrieron una nueva oficina ni una nueva posición. They just says these are servants of God. Ellos solo dijeron, estos son los siervos de Dios. Now we call them deacons, Ahora le llamamos diáconos, but they're servants. pero son siervos. How many praise God for the deacons ministry? Amen. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por el servicio de los We diáconos? should all be serving. Todos debemos ser siervos, But the deacons are people who love God and serve God. pero los diáconos son aquellos que sirven a Dios y aman a Dios. And there's 3 things that they were looking for in these people. Habían 3 cosas que ellos buscaban en estas personas. Number 1, that they had a good reputation. Número 1, que tuvieran buena reputación. That's important.
Eso es importante. We've known so many Christians Hemos sabido de tantos cristianos who are very spiritual in church, que son muy espirituales en la iglesia, but then afterwards they're fighting and screaming at each other in the parking lot. pero luego están gritando y peleando en el parqueo. That's not a good reputation. Eso no es una buena reputación. But they also had to be full of the Holy Spirit, Pero también tenían que estar llenos del Espíritu Santo, the fruit of the Spirit, los frutos del the Espíritu, that speaks about the character of Christ. que habla del carácter de Cristo. But they also had to be full of wisdom. También tenían que estar llenos de And you sabiduría. know the difference between knowledge and wisdom. Ustedes saben la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Knowledge is when you know what the problem is. Conocimiento es cuando sabes cuál es el problema. Wisdom is you know how to solve it. Sabiduría es saber cómo resolverlo. Amen. Amén. So some people have a lot of knowledge, Muchos tienen mucho conocimiento, but their lives are full of problems pero sus vidas están llenas de problemas because they have no wisdom. porque no tienen nada de sabiduría. Let's keep reading. Sigamos leyendo. Verse 7. Versículo 7. Then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Many of the priests. Muchos de los sacerdotes. So the Jewish priests that served in the temple Entonces los sacerdotes judíos que servían en el templo were becoming disciples of Jesus se Christ. estaban convirtiendo en discípulos de Jesucristo. This was the early church. Esta es la iglesia primitiva. This was the first church Esta fue la primera iglesia. where the foundation was Jewish people from Israel and other countries. Entonces los fundamentos eran los judíos de Israel y de otros países. And when they appointed the deacons, Y cuando ellos señalaron a los diáconos, it says the word of God continued to spread. dice que la palabra de Dios continuó Regándose. regándose. This is the main mission of the church. Esta es la misión principal de la To iglesia. preach the gospel to all flesh. Predicar el evangelio a toda carne. And it says that because of that, there were more disciples multiplying even than before. Y dice que por esto los discípulos se multiplicaban aún más. There was a revival in Jerusalem, Había un avivamiento en Jerusalén and many of the priests were becoming obedient to the faith. y muchos de los sacerdotes eran obedientes a la fe. Let's keep reading. Sigamos leyendo. In verse 8, Versículo 8. Stephen, one of the disciples, one of the deacons says, was full of faith and power and did great wonders and signs among the people. Y Esteban, uno de los diáconos, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. I've never met anybody Yo nunca conocí a nadie who became a pastor or began to function in the apostolic ministry que se convirtiera en pastor o empezara a funcionar en el ministerio apostólico, that didn't first go through being a deacon and serving God in other ministries, que primero no se convirtiera en diácono y sirviera en otros ministerios, that didn't go through a discipleship que program, no pasara por el discipulado, that didn't have people teaching them and helping them mature spiritually. que no tuviera gente enseñándolo y ayudándolo a crecer This espiritualmente. has changed a lot. Esto ha cambiado muchísimo. Now they invented something called seminaries. Ahora inventaron una cosa llamada seminario. And if you just enroll in a seminary Si usted se apunta en el seminario and you go and learn what they teach you, y usted va y aprende lo que ellos they enseñan, give you a piece of paper le dan un pedazo de papel and they say, here's your credential, you're y, a pastor. y aquí le dan sus credenciales, usted es un pastor. You can even go online and take a course. Y usted puede incluso ir en internet, coger un curso. I was at the airport one time, Una vez estaba en el aeropuerto, and this lady who was sitting behind me, esta señora que estaba sentada detrás de mí she heard me talking with somebody, me escuchó hablando con alguien and she said, "Oh, you're a pastor." y me dijo, ¿usted es un pastor? I said, "Yes, I am." Y le dije, sí, lo She soy. said, "I'm not a pastor, but I do weddings. Y me dijo, yo no soy pastora, pero hago bodas. I have my credentials Tengo mis to credenciales perform weddings." para hacer bodas. And I said, "Where did you get your Y credentials?" le pregunté, ¿y dónde sacó sus She credenciales? said, "From the Universal Church of I don't know what. Y me dijo, de la Iglesia Universal de no sé I dónde. got it online." La saqué en el internet. So anybody can do anything. Entonces cualquier persona puede ser cualquier cosa. But in the body of Christ, Pero en el cuerpo de there's Cristo a process of maturity. hay un proceso de madurez. And this man, Stephen, Y este hombre, Esteban, he was special. era especial. He was full of faith
and power. Estaba lleno de fe y de poder. Two different things. Son dos cosas diferentes. Some people are full of faith Algunos están llenos de fe and they have no power. y no tienen ningún poder. And it says he did great wonders and signs among the people. Dice que hizo grandes prodigios y señales entre el pueblo. I believe it's because he loved the people. Yo creo que era porque él amaba a la gente. He didn't want to see people in the church suffering. Él no quería ver la gente en la iglesia So he sufriendo. would visit the sick Entonces visitaba a los and he would enfermos go minister to the people. y le ministraba a la gente. And God was using him to heal people. Y Dios lo usaba para sanar a la gente. And then he got in trouble. Y luego se metió en problemas. If you really want to serve God, Si tú verdaderamente quieres servir a Dios, some people will get angry with you. muchas personas se van a enojar contigo. Verse 9 says, Then there arose some from what is called the synagogue of the freedmen, En el versículo 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga de los libertos, the Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia, de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputing with Stephen. disputando con Esteban. These were Jews Estos eran judíos because they were from different synagogues. porque ellos eran de diferentes sinagogas. There was only one temple Había un solo templo in Jerusalem. en Jerusalén, But in the countries that they were from, pero en los países de los cuales ellos provenían they could not have a temple no podían tener un templo because God said it has to be here in this place in Jerusalem. porque Dios dijo tenía que ser aquí en este lugar en Jerusalén. So they would have meeting places called synagogues. Entonces ellos tenían lugar de reunión llamados sinagogas And even around Israel, y a través de in the Israel different cities, they had synagogues. las diferentes ciudades tenían sinagogas. That's where they would go to pray and to worship and to read the Bible. Allá ellos iban a adorar, a leer la Biblia y a orar. Stephen was arguing with them. Esteban discutía con ellos. He was trying to convince them. Estaba tratando de convencerlos. And so the people from these synagogues were arguing against him. Y estas personas de estas sinagogas estaban en contra de él. Look what it says. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. Miren lo que dicen, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. When we preach the gospel Cuando predicamos el or evangelio teach the Bible, o enseñamos la Biblia, it should be the Holy Spirit speaking through us. tiene que ser el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? This is not a university like in the world Esto no es una universidad como en el mundo where I can give somebody the notes que le puedo dar las notas a alguien and tell somebody here, go read this to the congregation. y le digo, ve, lee esto a la congregación. All right, take your notes. Number 1. Entonces sí, tomen su nota, número 1, And we teach it like science or mathematics. y lo enseñamos como si fuera ciencia o The matemática. Holy Spirit has to flow through El us. Espíritu Santo tiene que fluir a través de I don't nosotros. believe there should be any teacher in any church around the world No creo que debe haber ningún maestro en ninguna parte del mundo who does not have the baptism in the Holy que Spirit. no tenga el bautismo del Espíritu Santo. That's the minimum requirement that we read in the Bible. Ese debe ser el requisito mínimo que leemos en la Biblia. And so they were not able to resist him Entonces no pudieron resistirle because you can't destroy the truth. porque no puedes destruir la verdad. And when it comes with anointing, Y cuando viene con la unción, it just destroys every lie and everything that's false. entonces destruye toda mentira y todo aquello que es falso. So they could not resist him. No lo podían Verse resistir. 11. En el versículo 11, Then they secretly induced men. We have heard him speak blasphemous words against Moses and God. entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, Their greatest prophet. su profeta mayor. So they were stirring up trouble against Stephen. Entonces ellos estaban ahí tratando de hacer problema contra Esteban. Verse 12 says, And they stirred up the people, the elders and the scribes, and they came upon him and seized him and brought him to the council. Versículo 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Verse 13, And they also set up false witnesses who said, This man does not cease to speak blasphemous words against this holy place, the temple, and the law. En el 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs which Moses delivered to us. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. And all who sat in the council, looking steadfastly at him, saw his face as the face of an angel. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. They wanted to destroy him. Querían destruirlo. So they couldn't do it with truth and evidence, No lo podían hacer con la verdad y con la evidencia. so they made things up. Entonces se inventaron cosas. And they said, he has attacked the 5 most important things that we believe in. Y dijeron, él ha atacado las 5 principales cosas de las cuales nosotros creemos. He spoke against Moses. Él habló en contra de Moisés. He spoke against God. Él habló en contra de Dios. He's speaking against our temple, this holy place. También está hablando en contra de este lugar santo. He's speaking against the law, the law of Moses. Él también está hablando en contra de la ley de Moisés. And he's speaking against he wants to change our customs, Y también está hablando de cambiar nuestras our costumbres, traditions. nuestras tradiciones. And they wanted to get everybody against him. Y querían que todos se pusieran en contra de él. So they made up all these lies. Y entonces inventaron todas estas mentiras. And while all this is happening, Y mientras todo esto se estaba pasando, he was such a spiritual man. él fue un hombre tan espiritual. He didn't show anger on his Él, face. él no mostró ningún enojo en su cara. He didn't show fear. Él no mostró ningún temor. He wasn't surprised by the accusations. Él no estaba sorprendido de las acusaciones. He was just under the anointing of the Holy Él Spirit. estaba bajo la unción del Espíritu Santo. You know, there's a special anointing that comes when you are persecuted for Christ. Hay una unción especial que viene cuando eres perseguido por Cristo. We'll talk a little bit more about that next week, Lo vamos a hablar en la próxima semana. but this anointing was already preparing him Pero esa unción ya lo estaba preparando to be the first martyr of the church. para ser el primer mártir de la And when iglesia. all these angry men looked at him, Y cuando todos estos hombres enojados le miraron, all they could see was the face of an angel. todo lo que podían ver era la cara de un Wow, ángel. that's Wow, tremendous. eso es tremendo. That's tremendous. Eso es tremendo. Next week, we'll continue on chapter 7. Vamos a continuar la próxima semana en el capítulo 7. But let's stand up and close in prayer tonight. Pero pongámonos de pie y cerremos en oración. Amen. Amén. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Help us to understand what you're looking for, Ayúdanos a entender lo que tú estás buscando. how you want to use us, Cómo tú quieres usarnos. how we can be like Stephen, Cómo podemos ser como Esteban. how we can love the people of God, Cómo podemos amar el pueblo de Dios. that the power of the Holy Spirit might flow through us, Que el poder del Espíritu Santo fluya a través de nosotros. but also to prepare us, O Lord. Pero también prepararnos. Because when you use us, Porque cuando tú nos usas, there will always be opposition siempre va a haber oposición and y persecution. persecución. But we pray that your anointing will be upon us, Pero oramos que tu unción esté sobre nosotros. that no matter what anybody says or how they accuse us, Que no importa lo que la gente diga o cómo nos acusen, you know the truth, tú sabes la verdad. that we would be able to be under the anointing of the Holy Spirit Que nosotros vamos a poder estar bajo la unción del Espíritu Santo and have the peace of God guarding our minds and our hearts, y tener la paz de Dios guardando nuestras mentes y nuestros corazones, just like Stephen. así como a Esteban. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, Amen, amén. amen. y Give God a amén. clap Le offering. damos un aplauso al Señor.